Pueden tomar asiento, hermanitos. Vamos a comenzar. Y le quiero preguntar, ¿sabe qué día es hoy? ¿Qué se festeja el día de hoy? Día de la Familia. No es en todo el mundo, solo creo que está instituido aquí en México. Pero se celebra el Día de la Familia. Y con respecto a esto, pues quiero tocar el tema acerca de lo que Dios instituyó sobre la familia, el modelo de familia que Dios quiere. Amén. La Biblia nos enseña sobre la familia, enfatizando su importancia como una unidad espiritual y un lugar de formación. La familia, lo sabemos los que somos casados, debe ser una unión, debe ser algo que junte. Sabemos que Dios creó al hombre y luego creó a su ayuda idónea. Y puso al hombre de cabeza, digamos, pero no para sobajar a la mujer o para ser más que ella, no. Lo puso para dirigir, pero dirigir en amor. Y a la mujer la creó para ser la ayuda idónea del hombre. Y cuando nosotros vemos este modelo que Dios deja, nos podemos dar cuenta que en la actualidad, tristemente, ya hay pocas familias que todavía están conforme al modelo que Dios instituyó. Cada vez vemos familias fracturadas, familias pues en desigualdad quizá. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos aprender, debemos valorar lo que Dios nos da. En este caso, no sé cuántos hayan casado aquí todavía, casados, que tengan a su esposa. Pero Dios, recordemos que Dios, cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto. Ese pacto es inquebrantable, indisoluble. No debería deshacerse, porque estamos haciendo un pacto tanto con nuestra esposa como con Dios. ¿No es así? ¿Sí recuerda esas palabras cuando el pastor o el sacerdote le dijo que era una unión para siempre? No dio o no es que tenga caducidad. El matrimonio es para siempre. No se puede disolver. No debería disolverse. Y como les decía, en la actualidad vemos cómo cada vez hay menos matrimonios juntos. ¿Y esto a qué se debe, hermanos? Pues desde el principio, pues la humanidad siempre ha sido rebelde. Desde el principio hemos visto cómo queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, que eso es lo que precisamente nos une. Entonces, nosotros como hijos de Dios y para los varones que somos cabeza de familia, es importante que nosotros sepamos, que tomemos nuestro liderazgo con amor hacia nuestra esposa. Dice, nosotros debemos tomar ese liderazgo, debe ejercerse con amor y respeto, no con tiranía, no con intimidación. En la Biblia nos enseña que la mujer también debe someterse voluntariamente al marido, no por fuerza o violencia, sino como parte del plan divino. Como le decía, Dios instituyó el matrimonio, no fue un invento del hombre, es algo que Dios creó y Dios es sabio. A veces nosotros queremos o pensamos que podemos ser más sabios que Dios, pero no es así. Dios es sabio y nosotros somos los que fallamos cuando desobedecemos sus ordenanzas, su modelo. La familia es vista como una unidad donde se debe enseñar y aprender sobre Dios. Nosotros como papás, hermanos, nuestro deber, y lo estábamos comentando ahí abajo con los varones, es ser el líder, la cabeza de familia, pero con un propósito.
El propósito es de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, de nosotros ir guiando, ser nosotros los que se esfuerzan, los que demos el ejemplo, el testimonio con nuestra vida a nuestra esposa y por consecuencia a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a fallar? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que empezamos a decaer, a menguar en nuestras fuerzas? Pues empieza a haber problemas en el matrimonio. Empieza a haber conflictos que poco a poco empiezan a crecer en el matrimonio. Y esto, hermanos, repercute en los hijos. Tristemente vemos, y ahorita se ha estado viendo mucho, pues esos desvíos de la sociedad y con lo que hemos visto de los Terians. ¿Sí han escuchado que está muy de moda esto? ¿Qué son los Terians? ¿Sí saben lo que es? Gente que se cree, que se siente un animal. Y qué triste es, hermanos, ver gente que no tiene identidad. Gente que yo no concibo cómo pueden creerse animales. Cuando Dios hizo al humano, dice, a su imagen y semejanza. ¿Qué hay de malo en ellos como para que quieran ser animales? Pues puede ser que en su familia hubo violencia, hubo pues separación de los padres, no hubo un líder, no hubo una imagen, alguien que los guiara. Y esto puede desencadenar muchos problemas. Y no nada más eso, podemos ver también el homosexualismo, cómo ha crecido. Y tampoco es de estos tiempos, hermanos. ¿Recuerdan la ciudad de Sodoma? Cómo Dios acabó con ella, precisamente por tanta blasfemia que había ahí. Bueno, pues en la actualidad estamos viendo exactamente lo mismo. Cómo cada vez hay menos pudor. Yo recuerdo, no sé usted si recuerda, pero en nuestros tiempos, pues por lo menos se escondían, lo hacían así discretamente, cosa que en la actualidad ya no. En cualquier lado, en el metro, en el transporte, donde sea, vemos gente hablando, hombres con hombres, agarrados de la mano, mujer con mujer, besándose, y dices, híjole, ¿qué está pasando? Pues todo tiene que ver, hermanos, con el modelo de Dios que se ha roto, que la sociedad ya no sigue. Pero nosotros como hijos de Dios debemos, y es nuestra labor, hermanos, ser el ejemplo, obedecer lo que Dios instituyó para la familia. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, hablando esto de la unidad, dice que donde debemos enseñar a aprender de Dios, con los padres instruyendo, siendo ejemplos a los hijos en la fe y la disciplina. Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos quiere decir? Que todo el tiempo estemos instruyendo a nuestros hijos. Y para eso tenemos primero que nosotros conocer a Dios, ¿o no? ¿Cómo vamos a enseñarle a alguien, cómo vamos a decirle a nuestros hijos que sean de esta forma si nosotros mismos no lo somos? Entonces todo empieza por nosotros. Si queremos que nuestros hijos sean buenos, que sigan a Dios, que amen a Dios, pues a lo mejor los hijos primero van a querer ver el ejemplo. ¿No es así? Porque palabras podemos decirles. Pero ¿qué pesa más? El ejemplo. Es mejor el testimonio con tu vida a que solo las palabras. Entonces, nosotros
debemos disciplinar, debemos corregir, debemos instruir a nuestros hijos con nuestro ejemplo y decirle a nuestros hijos en todo tiempo lo que es la palabra de Dios y cómo seguirla. Debemos predicar con el ejemplo. Una familia disfuncional, lo que hablábamos, presenta peligros graves al crear un entorno de abuso emocional o físico, que se caracteriza también por falta de límites. Y hablando de esto, pues yo creo que todos conocemos familias que no tienen quizá al papá o a la mamá, y por consecuencia, la mamá o el papá que tiene a los hijos tiene que salir a trabajar. Y entonces descuida a los hijos o no hay mucho tiempo para educarlos. Y entonces ahí viene mucho de los problemas, que por no tener a la pareja, por no tener al varón o a la mamá, se descuida a los hijos. Los hijos no ven una figura, un modelo a seguir. Y entonces empieza a ver pues esos pecados, esas cosas que fallan en una familia. También en una familia disfuncional puede haber comunicación tóxica. ¿Qué sería la comunicación tóxica? Pues cuando llega la mamá quizá o el papá de trabajar y los hijos no hicieron su deber o lo que les dijo la mamá, y entonces la mamá o el papá al llegar cansado del trabajo puede llegar a hablarles fuerte a los hijos, porque quizá no obedecieron. Y entonces ya empiezan los problemas. Hace rato abajo con los varones comentábamos eso, que nosotros podemos tener problemas en el trabajo, gracias. Podemos tener discusión quizá con algún empleado, pero no debemos, hermanos, no debemos llevar esos problemas a la casa. Nosotros como hijos de Dios debemos dejar nuestros problemas y deberíamos cambiar, y decía nuestro hermano Rigo hace rato, que nosotros debemos darnos cuenta en el momento que ya estamos pecando, en el momento que ya estamos haciendo malas cosas, para entonces cambiar y que no pongamos un ambiente alrededor de nosotros que esté mal, porque todo empieza desde ahí, hermanos. Rigo nos decía también que a veces le sucede cuando nos levantamos quizá en una mala actitud, porque desde que uno se levanta, debes disponer ese día a Dios, debes pedirle a Dios que Él esté contigo, que Dios te guíe para precisamente no caer en ese tipo de errores. Y entonces, cuando lo hacemos, cuando conscientemente le pedimos a Dios que Él nos ayude, Él toma nuestra vida, nuestras decisiones y nos lo hace más ameno, más fácil de llevar. Ahora también leíamos, hace rato también decíamos que sí, todo el mundo nos enojamos, todo el mundo puede enojarse, pero que eso no se quede ahí, hermano. Enójese, pero después dice, como dice la cita, airaos, pero no peques. O sea, todos podemos enojarnos, sí, de hecho nos enojamos, pero no pequemos. ¿Y cómo podemos pecar una vez que estamos molestos? Pues precisamente hablando mal a las personas, ¿no? Respondiendo de una mala forma o simplemente siendo groseros, porque quizás a lo mejor no respondes mal, pero ¿qué tal tu actitud? ¿Qué tal si estás molesto? Y se los decía hace creo 15 días, mucha gente me dice, es que soy bien enojón, y yo les decía bromeando, pues sí, sí lo soy, pero estoy tratando de cambiar, hermanos. Eso debe ser un motivo precisamente para que podamos nosotros crecer en obediencia al Señor. Que tú, cuando te enojes, te des cuenta de tu error y cambies tu actitud. ¿Por qué? Pues porque así no creas un ambiente alrededor donde todos los demás se pongan mal.
Entonces, qué importante es esto. Seguimos. Una familia disfuncional, dice, también tiene miedo constante. Hablando de los hijos, pueden tener miedo constante. Y esto provoca heridas emocionales profundas, baja autoestima, problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Y hasta se vería normal en ellos la violencia en futuras relaciones. O sea, la importancia, hermanos, de tener el conocimiento de las cosas de Dios en una familia es súper importante. Y en los hijos causa todos estos asuntos, estos problemas en ellos que se hacen tímidos, pueden llegar a ser depresivos, tener ansiedad. Y esto no es común, hermanos. Esto debe ser algo que nos debe preocupar como padres, los que tenemos hijos. Y a los jóvenes que también ahorita están en una edad, que ustedes también aprendan a primero valorar a Dios. Eso es importantísimo. Se menciona, ¿no?, acerca de cuando alguien se va a matrimoniar, de la cuerda de 3 hilos, que es fuerte. Por lo regular siempre se toca ese pasaje. Y sí es cierto, un matrimonio conformado con Dios primero, siendo el hilo más fuerte, la esposa y el esposo, siendo conjunto con Dios, esa unidad es difícil que se rompa. También, no sé si recuerdan que les di otro ejemplo, que es un triángulo, ¿se acuerdan? El triángulo, Dios siendo la cabeza, lo vemos el marido y la mujer. Cuando el marido busca a Dios de corazón y la esposa busca a Dios, por consecuencia se van a ir juntando, llegan a una unidad. ¿Sí se nota ahí? Mientras más juntos esté el marido de Dios y la mujer de Dios, ellos más juntos están. Y entonces todo esto ayuda a que el matrimonio camine correctamente. Pero ¿qué pasa cuando no? Hay disoluciones, hay problemas. Entonces nosotros, hermanos, debemos poner en primer lugar a Dios, amarlo de corazón. Y les mencionaba, jóvenes, ustedes aprendan también, si en su hogar, si en su familia están pasando por problemas, pues ustedes cambien, ustedes sigan la voluntad de Dios, ustedes amen a Dios primeramente y les puedo asegurar que su vida va a cambiar. Quizá los papás cometieron algún error, porque pasa. ¿Cuántas veces no hemos visto personas o matrimonios o parejas que se juntan? Pues porque se embarcaron, como le llaman, ¿no? Y de ahí vienen muchos problemas. Desde un principio, cuando uno hace bien las cosas, se nota. Desde un principio, cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, Dios bendice ese matrimonio. Por supuesto, hay matrimonios que quizá empezaron mal, pero se alinearon conforme a la voluntad de Dios y empiezan a caminar en buena forma, por buen camino. Entonces, nosotros como papás y ustedes como hijos, recuerden esto, siempre guiarse con la palabra de Dios. Amén. Les comentaba acerca de la salud mental y leí un documental que decía: el impacto en la salud mental y emocional genera una sensación consciente de inseguridad y de miedo, lo que puede resultar en trastornos de personalidad, lo que veíamos, ¿no?, de jóvenes queriendo ser animales. No está bien eso, es un trastorno de personalidad, baja autoestima. Y lo vemos también, cuántos jóvenes están ahí sin sentirse amados, sin saber su lugar, dice, en este mundo. Desconfianza a los demás, o sea, temerosos, que no les gusta convivir con gente por temor. Son inseguros. La falta o búsqueda de identidad para este tipo de jóvenes y pertenencia.
Dice, la adolescencia es una etapa común para ellos, para descubrir esta identidad, donde los jóvenes experimentan diferentes identidades. Estoy hablando de los hijos o de los jóvenes que no saben, que no conocen de Dios. Dice, lo que a veces puede llevar a inseguridades mientras intentan comprender quiénes son y dónde encajan. Y todo comenzó por la falta de un modelo, de un ejemplo, que desde la unión familiar debe haber. Debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos que nuestra identidad está en Cristo. Amén. Nuestra identidad está en Cristo. No está en las cosas de afuera, no está en tu trabajo, no está en tus posesiones, no está en nada. Está en Cristo. Somos nuevas criaturas gracias a Él. El modelo de familia establecido por Dios se basa en una unión monógama, o sea, un hombre, una mujer, no más. Ahí no es un hombre y dos mujeres, como decía, dos mujeres, un camino. No, así no es. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere un matrimonio monógamo, una mujer, un hombre amándose, un matrimonio heterosexual, por supuesto, y permanente entre hombre y mujer, diseñada para reflejar el amor divino. Y esto lo comentábamos, ¿no? Se los comenté a Noemí y a Jorge en su casamiento. Hay una alabanza de un trío que en lo particular a mí me encanta, que dice, tú y yo uniendo nuestras vidas para Dios. Cuando nosotros desde jóvenes conocemos a Dios, los que lo conocen, debe ser ese su propósito. Primero, amar a Dios. Y si se unen, se juntan, que esa unión sea para Él. Que dice, tú y yo unidos por amor, tú y yo uniendo nuestras vidas para Dios. Amén. Así debería ser. Ese debe ser el pensamiento de hijos de Dios, de jóvenes que conocen a Dios, uniendo sus vidas para Él, no para nadie más, sino para Cristo. Y Cristo, por supuesto, Dios nos bendice cuando es así. En Eclesiastés les mencionaba acerca del hilo de 3 cuerdas, ¿no? Es un pacto, y un pacto que no se debe romper. ¿Cuántas veces, cuántas hemos visto, cuántas historias sabemos de gente que se casa, y sobre todo artistas, gente famosa que no tiene el temor de Dios, se casan y a los 2, 3 meses ya se están divorciando? Dices, ¿qué pasa ahí? Pues solo Dios sabe, pero no están conformes con ellos. Y también hace 15 días lo mencionábamos, el amor, el dinero, sobre todo el dinero, no es la felicidad. La felicidad nos la da Cristo. Y la felicidad sin Cristo es banal. Puede ser momentánea, se te puede ir de repente, dice, como agua entre los dedos, entre las manos. No dura. Mientras nosotros no tengamos a Cristo, mientras nosotros no amemos a Cristo, el matrimonio corre peligro. La familia comienza con el matrimonio entre un hombre y una mujer concebido para ser la unión de una sola carne y permanente. Dice en Génesis 2:24, que son las citas que regularmente se usan para un casamiento. Dice, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice una sola carne, no 2 carnes juntas, sino una unión. ¿Sí? Y también es importante el punto que dice aquí, que dejará el hombre a su padre y madre. Hemos visto o sabemos de maridos que se casan y siguen teniendo lo que le llaman la mamitis, ¿no es así? O al revés también, de mujeres que se casan y siguen teniendo mamitis.
que ponen a veces por encima a sus padres que a su esposo. Y también por ahí empiezan muchos conflictos, porque ya no eres parte, bueno, sí, sigues siendo hija, por supuesto, pero ahora conformas un matrimonio, conformas, dice la palabra, es una sola carne, ya no eres tú solo, ya no son lo que tú quieres, tus concupiscencias, ¿no? Ahora debe ser, tu matrimonio debe ser una unión. Debes saber lo que quiere tu esposa y poner por prioridad sus cosas y viceversa, ella las tuyas, para que los dos conformen una unión que le agrade a Dios. Y esa unión, entonces, cuando lleguen los hijos a su momento, puedan los dos instruir a los hijos. Sabemos que Dios puso un orden. Primero es Él, primeramente es Él, ¿sí? Estamos bien conscientes de eso, ¿no? Primero es Dios. Luego el varón como líder. Luego la mujer. Y luego vienen los hijos. Pero ese orden, si se rompe, porque pasa, muchas veces pasa, que el hombre no toma su rol, que el hombre deja de ser el líder y por consecuencia la mujer tiene que hacerlo. Ese orden tampoco le agrada a Dios. Ese orden no es así. No es agradable a Dios porque por algo Dios puso al hombre de cabeza. Pero si el hombre no se esfuerza, si el hombre no lleva a cabo su papel, empiezan también los conflictos. Y ahora se está viendo el feminismo, ¿no? Está creciendo mucho el feminismo. Les mencionaba también hace 15 días acerca de que le cuestionan a unas mujeres y les preguntaban, ¿cómo es el hombre? Y ellas decían, y puras cosas malas decían de los hombres. Y le preguntaban al revés a las mujeres, a los hombres, perdón, le preguntaban a las mujeres acerca de los hombres y decían puras cosas malas. Luego le preguntaron a los hombres acerca de las mujeres y nosotros los hombres decíamos o decían cosas buenas. ¿Qué está pasando? Las mujeres actualmente dicen que ya no necesitan de los varones. Y yo le pregunto, ¿usted cree que sea así? ¿Que ya no necesitan de los varones? Pues quizá de los abusadores, de los que hablan mal, de los golpeadores. Pues no, por supuesto que nadie va a querer un hombre abusador, golpeador. Pero yo creo que somos importantes siempre y cuando llevemos nuestro rol que Dios nos dejó. Amén. Entonces, al igual que nosotros tenemos un rol, la mujer también. Dice la palabra que hizo la ayuda idónea. No sé si se ha puesto a pensar usted, hermana, que cuando su marido llega, quizá cansado, quizá molesto del tráfico, no lo sé. Pero si Dios la instruyó como ayuda idónea, y si llega su marido y usted en vez de consentirlo quizá, no le estoy diciendo que vaya y le ponga las chanclas y ay, no, pero sí darle palabra de aliento, de qué bueno que llegaste, mi amor, qué bueno que estás aquí. Pero si al contrario llega el marido y puras quejas, y, oye, me faltó, ya se me acabó el gas y todo eso, ese tipo de cosas, hermanas, crean también conflicto. A veces los varones nos sentimos no valorados. Hay veces que los matrimonios precisamente terminan porque no valoraron al hombre y viceversa también. Muchas veces varones no valoramos todo el trabajo que hace la mujer en la casa. Y no es fácil, ¿eh? El trabajo en el hogar, y las damas lo saben, nunca se termina. El trabajo en la casa, el quehacer, siempre está. No para. Y ellas lo hacen y confiamos que lo hagan de buena gana, por amor. ¿No es así? Bueno, en lo que corresponde a nosotros como maridos, sí, quizá podemos llegar cansados, quizá podemos llegar fastidiados, pero debemos cambiar nuestra actitud cuando llegamos a casa. Debemos ser comprensibles con ellas,
si podemos ayudar también, ¿por qué no? El cuidar a los hijos, más cuando están pequeños, es mucho trabajo, hermanos. Es demasiado trabajo para la mujer. Y si nosotros podemos ayudar, pues debemos hacerlo. Debemos ayudar a nuestra mujer para que precisamente sea la unión. No se trata de que como yo soy el líder y proveo el dinero, pues ya llego y yo a descansar mientras tú sigues trabajando. No es así. Nosotros debemos también valorar lo que ellas hacen, lo que ellas trabajan, porque ellas no paran. Su trabajo es constante. Todo el tiempo hay trastes sucios, todo el tiempo se ensucia la casa, todo el tiempo. Entonces, es trabajo que ellas no paran. Entonces, nosotros podemos ayudar en ese aspecto, hermanos. El esposo llamado a liderar y proveer con amor, mientras la esposa apoya y gestiona el hogar, pero trabajando en equipo para guiar a los hijos. Pues aquí, obligaciones antes que enseñanza. Y hace 15 días tocábamos el tema acerca de que nosotros como papás también debemos enseñarle a los hijos a tener orden, a que ayuden en el hogar. Cuando los hijos también se preocupan porque haya orden en el hogar, porque los instruiste, porque los enseñaste, hay menos conflictos. Y valoramos también el trabajo que hace la mamá. En casa hemos estado pues aprendiendo acerca de esto. La verdad no lo hacíamos. Yo era difícil, hermanos, que me parara a lavar los trastes. Actualmente hicimos una regla de obligaciones y es eso. Cuando cada uno termina de comer, se levanta y lava su traste. Porque así como nosotros queremos tener un plato limpio, si nosotros cooperamos, estamos ayudándole a la esposa a que no tenga tanta carga de trabajo. Y aparte, enseñas a tus hijos a que valoren precisamente el hecho de tener trastes limpios. ¿No es así? ¿Y qué pasaría en el hogar, por ejemplo, disfuncional, cuando la mamá no está? Y el hijo o los hijos son los que se quedan en el hogar. Si no les enseñaron a hacer aseo, a lavar su traste, pues van a tener el montón de trastes ahí, no van a tener ni al rato con qué plato comer. Porque precisamente faltó la instrucción o faltó la enseñanza de ser acomedido, de ayudar en el hogar. Entonces, ¿es importante que nosotros ayudemos en el hogar? Sí, por supuesto. Es importante. Y enseñarle a los hijos es muy importante también. ¿Cuántas veces no vemos a los hijos quizá perder el tiempo en el celular? Muchas veces. Y lo comentábamos también hace 15 días. Eso es robarle tiempo a Dios también. Eso es robarle tiempo al hogar. Cuando los hijos están metidos en el teléfono tantas horas y no hacen nada en la casa, no está bien. Están no están sirviendo en el hogar. Amén. Entonces, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y lo mismo, con el ejemplo. Dice en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios bendice a la familia para tener hijos y multiplicarse. Y le pregunto a los que tenemos hijos, ¿los vemos así, como una bendición? ¿Sí sabe que los hijos son bendición o no? Sí, pero si no los instruye bien, hermanos, pueden ser hasta una maldición. ¿O no? También. Por supuesto, Dios bendice con hijos, pero nosotros debemos instruirlos para que sean eso precisamente, una bendición en el hogar.
Yo tengo un amigo, ahorita se me vino a la mente, un amigo que trabajó con nosotros hace un tiempo y un día llega y me dice, ¿qué crees? Dice que ya está embarazada mi esposa otra vez. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, ¿tú crees? Y le digo, ¿y qué va a hacer? ¿Y saben qué me contestó? Cotorreando, por supuesto. Pero me dice, otro problema. Le digo, oye, no inventes. Lo tomo a broma, pero yo lo conozco y sé que ama como loco a sus hijos. Pero que los hijos sean una bendición, hermanos. Que los hijos sean una bendición en nuestra vida. Ahora, aquí viene algo bien importante, hermanos. Hablando de ustedes, damas, que los hijos tampoco tomen el lugar que le corresponde al marido. ¿A qué me refiero? Hay veces que la esposa se desvive por los hijos y deja de lado al marido. Atiende más a los hijos que al marido. Tampoco es así. No se trata de que a los hijos toda la atención, porque tampoco es bueno. También tener consentidos a los hijos no es bueno. Entonces, Dios nos enseña a que juntos, hombre y mujer, marido y mujer, juntos eduquemos a los hijos, sin dejar de amarse. Amén. Es importante, hermanos, porque hay muchos matrimonios que en vez de que hagan unión entre marido y mujer, la esposa hace unión con los hijos y deja de lado al marido. Y el marido se siente como un extraño y se siente poco valorado. Y no es así. Primero, y hay un orden, acuérdese. Primero debes amar a Dios, luego al marido, hablando de la mujer, y luego a los hijos. Había un ejemplo, no sé si se acuerdan, que alguien le decía, creo que a un pastor, y daban el ejemplo que si estaba ahogándose uno de tus hijos y tu esposo, o era al revés, no recuerdo bien, pero le decían, ¿a quién debo salvar si nada más puedo salvar a uno? La mayoría contestaba, pues la lógica humana, pues al hijo. ¿Y qué cree? Que no es así. Primero debería salvar a su esposo o esposa. ¿Se entiende el orden? Es difícil, por supuesto, porque el hijo nace de ti, es tu sangre. Y dices, ¿pero cómo? Bueno, pues Dios estableció un orden y ese es el orden. Primero es tu marido, tu esposa y luego los hijos. Se oye fuerte, ¿no es así? Pero así es. Continuamos. En Proverbios 22:6, es bien conocido también este pasaje. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se dan cuenta de la importancia que es instruir a los hijos desde un principio? Hace rato comentábamos allá abajo con los varones, y yo les decía que no sé cómo pagarle a Dios el hecho de que me llamara a tiempo. Y lo digo pensando en mis hijos. Si yo me tardo un poco más, hermanos, no sé qué sería de mi hijo Marco, no sé qué sería de mi hijo Adrián y mi hijo Eric. Si yo me tardo un poco más, hermanos, quizás ellos no estuvieran aquí. Pero gracias a Dios al llamado a tiempo, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. ¿No es así? Entonces, ¿agradecidos con Dios debemos estar? Sí, por supuesto. Debemos estar muy agradecidos con nuestro Señor por todo lo bueno que ha sido. A través de los años, la sociedad ha transmitido los valores, hablando de la familia, de las costumbres, normas, etcétera, por medio de la familia, demostrando la funcionalidad de su estructura. Sin embargo, en estos últimos años
se ha introducido sutilmente conceptos para disipar el propósito y la estructura original de la familia. Y esto se ve muy constante. El enemigo siempre se opone al cumplimiento de los planes de Dios para confundir y crear conflictos y separación entre los hijos de Dios. Él engaña con ideologías huecas que no agradan a Dios. Y nos estamos acostumbrando. Tristemente, vemos cada vez más este tipo de cosas que nos estamos acostumbrando a verlo. Y como lo dije sutilmente, estamos siendo, y la sociedad misma está siendo engañada a lo que le llaman malo, ahora es bueno. Y lo que era bueno o es bueno, ellos lo ven mal. Y esto hablando acerca de los matrimonios. Ya hay matrimonios hombre con hombre. Y esas personas, o mujer con mujer, y si esas personas nos escuchan, van a decir, ustedes están mal, deberían aceptarnos como somos. Pero no, los que están mal son ellos. Están violando, están transgrediendo el origen, la originalidad de la pareja. Es algo blasfemo para Dios y debe ser para nosotros que esté sucediendo esto. Pero nosotros debemos afirmarnos, hermanos, debemos afirmarnos y afirmar a nuestros hijos en las cosas de Dios para que no pase esto. El enemigo, dice, siempre se opone al cumplimiento de los planes de Dios. Estas ideologías, estas nuevas creencias nos dicen a nosotros que no somos, que somos oprimistas, que no somos open mind. ¿Se ha escuchado esa palabra? Que no somos abiertos de mente. Pero nosotros sabemos que no debemos consentir ese tipo de matrimonios que no están bien, van contra la ley de Dios. Nos dicen que debemos ser incluyentes y aceptar sus ideologías. Sí, por ejemplo, sí, lo vemos más común. Y no que las aceptemos, pero estamos conviviendo con esas ideologías, aunque no querramos. No es que sea bueno, pero simplemente están ahí. Es el mundo que nos está tocando vivir y que les va a tocar a nuestros hijos. Es un mundo difícil, un mundo con obstáculos, pero de ahí que nosotros debemos estar bien cimentados en Cristo. Y le voy a leer en el libro de Romanos, ya se me acabó el tiempo, el libro de Romanos 1, del 18 al 32. Yo no le había puesto atención a este pasaje y está buenísimo y nos habla a todos nosotros. Se los voy a leer, hermanos, en la traducción lenguaje actual, para que lo entienda. Si puede, en su casita lo lee. Dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada.
En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con patas de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieren y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, que es Cristo, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. El egoísmo. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Qué fuerte, ¿no? Pero qué verdad es este pasaje. Y se escribió hace mucho tiempo, pero sigue siendo para nuestros tiempos también. Aquí podemos darnos cuenta de que esta sociedad está por un pésimo camino, pero nosotros tenemos las herramientas para seguir su palabra, para seguir a Cristo. Amén. Nuestra identidad en Cristo significa que al aceptar a Jesús pasamos a ser nuevas criaturas, dejando atrás el pasado para vivir como hijos amados de Dios, redimidos, perdonados y coherederos con Él. Esta identidad espiritual es inmutable, se basa en su obra y no en méritos propios, seguridad y libertad en un mundo cambiante. Vivir en Cristo nos da un propósito que trasciende lo terrenal y se enfoca en el llamado divino. Amén. Bueno, hermanos, pues con esto termino. Espero, hermanos, en verdad que la palabra haya hecho mella en nuestro corazón, que lo atesoremos, que lo guardemos, que lo pongamos por obra, hermanos. Tenemos mucho que trabajar. Día con día, paso a paso, debemos trabajar, esforzándonos en cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Bueno, vamos a ser despedidos. Pónganse de pie, mis hermanos.